Hoy vamos a conversar un poco sobre la dosificación de un fármaco. Cuando hablamos de dosificación, claro, nos estamos refiriendo a la cantidad de medicamento que voy a administrar. De entrada, para poder realizar la dosificación de un fármaco para un paciente, una de las cosas que hay que conocer es la dosis habitual de uso del fármaco. Y aquí nos referimos a que todos los medicamentos suelen tener un rango de dosis. Una dosis mínima a la que se puede usar y una máxima tolerada por el paciente. Incluso este rango de dosis suele estar generalmente en sincronía con lo que denominamos margen terapéutico dentro de la curva de concentración plasmática. Otro aspecto que es necesario conocer es el esquema de dosificación del medicamento que vamos a usar. Cada medicamento tiene su propio esquema. Y cuando nos referimos a que tiene su propio esquema, podríamos tener de entrada aquí en cuenta lo que se conoce como pauta terapéutica, también a veces llamada pauta posológica, y que está formada por lo mínimo por la dosis y el intervalo de administración. El intervalo de administración no suele ser difícil entenderlo, significa el espacio de tiempo entre toma y toma del medicamento, y los esquemas más habituales pues suelen ser estos de una vez al día, sea en la mañana o en la noche, 2 veces al día, por ejemplo cada 12 horas, o 3 veces al día, que se lo puede calcular dividiéndolo cada 8 horas, o 4 veces, que sería cada 6 horas. Es diferente si estuviéramos hablando de administraciones por goteo intravenoso, pero hoy vamos a estar principalmente concentrándonos en medicaciones que suelen tener los esquemas más sencillos. Pero si el intervalo de administración es algo fácil de entender, lo que hay que tener precaución es al respecto de la dosis con la que tenemos que usar ese medicamento. Porque hay unas 3 grandes posibilidades con las cuales deberíamos usarlo. Podría ser que el medicamento tiene que usarse a una dosis fija, o es un esquema basado en dosis por kilogramo de peso, o una dosis por kilo de peso, pero en total en el día, y que tiene que ser fraccionada. Esto no tenemos que inventarnos nada. Toda esta información del esquema de dosificación, su pauta terapéutica, su rango de dosis, todo esto ya se conoce para el medicamento una vez que está comercializado. Así que lo que hay que hacer es básicamente revisar justamente la información sobre cómo tiene que administrarse. Cuando hablamos de dosis fija, por ejemplo, podría decirnos que el medicamento en cada una de sus tomas, sea 1, 2 o 3, siempre tienen que ser 10 miligramos. Pero esto no es lo mismo a que nos digan que el medicamento primero tiene que calcularse por el kilo de peso que tiene el paciente. Y tampoco va a ser igual a que nos digan que tienen que ser los 10 miligramos por cada kilogramo de peso en total en el día. Y toda esta cantidad dividida en un número de fracciones. Para entender cómo esto va a cambiar la dosis total que se administra en el paciente y en el día, tomemos como ejemplo un fármaco que se deba dar unas 3 veces al día. Bien, si es que se trata de un fármaco que su pauta terapéutica tiene una dosis fija de 10 miligramos y estos 10 miligramos se tienen que administrar cada 8 horas, tendríamos que en total, en el día, el paciente habría tomado 30 miligramos. Pero en cambio, si el esquema nos dice
que el fármaco tiene que darse a 10 miligramos por kilogramo de peso 3 veces al día, y el paciente pesa 10 kilos, ya estamos hablando de que son 100 miligramos que tendríamos que darlos durante el día cada 8 horas. Y en total habríamos administrado 300 miligramos. En total habríamos dado una cantidad más alta que en este ejemplo de dosis fija. Y por el contrario, si nos dice que tiene que ser por kilo día total la dosificación, para los 10 miligramos en un paciente que pesara 10 kilos, claro, tendríamos que dar 100 miligramos en el día, pero si esto tenemos que hacerlo roto en 3 fracciones, dividido en 3 fracciones, significa que cada 8 horas tengo que dar una dosis más baja, de 33.3 miligramos. Fíjense en que es totalmente distinto. 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas son 300 miligramos en el día. Pero 10 miligramos kilogramo de peso día dividido en 3 significa que de los 100 miligramos totales en ese día voy a dar cada 8 horas 3 dosis más pequeñas de 33.3, aunque en total en el día lógicamente esté dando esta cantidad. Veamos unos ejemplos de lo anterior. Medicamentos que tienen un esquema de dosificación fijo pueden ser la loratadina, que se administra a 10 miligramos por vía oral una sola vez en el día en el adulto. O la claritromicina, que también en el adulto utilizamos una pauta fija de 500 miligramos cada 12 horas. Y el paracetamol, que podemos utilizar entre 500 o 1000 miligramos cada 6 horas, pero hasta un máximo de 4 gramos en el día. Así, si tú das 500 miligramos 4 veces al día, estarías dando 2 gramos. Y si das 1000 miligramos 4 veces al día, estarías dando 4 gramos en el día. Aquí también hay la posibilidad para este fármaco de darlo cada 8 horas. Si no deseo dar los 4000 miligramos en el día y solamente considero que el paciente puede necesitar 3 gramos, podría pautarle 1000 miligramos cada 8 horas. Insisto que todo el esquema siempre depende de cada medicamento. En la dosificación por kilos de peso, esto es muy común en pediatría. Y un ejemplo es este antibiótico, la claritromicina, que se tiene que administrar en una dosis de 7.5 miligramos por cada kilogramo de peso en un intervalo de cada 12 horas. O el propio paracetamol que antes conversábamos, en los niños menores de 12 años, administramos dosis que van entre 10 y 15 miligramos por kilogramo de peso, y estas se tienen que administrar 3 o 4 veces al día. En el caso de que sean 4 veces al día, significaría cada 6 horas, hasta un máximo de 60 miligramos kilogramo día. Y por último, en el caso de la dosis kilo día, que tiene que ser fraccionada, un ejemplo podría ser este otro antibiótico, la eritromicina, entre una dosis mínima de 30 y una dosis máxima de 50 miligramos por cada kilo de peso en total en el día. Y esta dosis total tiene que estar dividida en 3 tomas. Igual, el máximo por kilo de peso al que deberíamos llegar es de 2 gramos en el día. Como vemos, en el caso de los fármacos que ya tienen esquemas de dosis fija, esto es muy común ya para las dosificaciones en adultos, no suele ser difícil, y esto después, esta pauta terapéutica, la trasladaríamos a la prescripción y a la emisión de la receta.
Así que vamos a practicar las dosificaciones cuando tienen que ser calculadas por kilos de peso o kilos de peso día. Bien, entonces, habíamos dicho que el paracetamol entre 10 y 15 miligramos cada 6 horas. Ahora, supongamos que tenemos un niño de 22 kilos de peso. Utilizando la dosis mínima, tendríamos que administrar 220 miligramos cada 6 horas. Como esto va a ser un total de 4 tomas en el día, al final, ese día habrá tomado 880 miligramos. Si utilizáramos la dosis más alta de 15 miligramos por cada kilo de peso, significaría tener que administrar 330 miligramos cada 6 horas. Al final, las 4 tomas representarían un total de 1.320 miligramos. Nótese que, al haber utilizado la dosis más alta, la dosis diaria se acerca ya al máximo tolerado. Pero en cambio acá, cuando vamos a hacer un cálculo de dosis por kilo día, y que esta tiene que ser fraccionada, tomamos el ejemplo de la eritromicina. Este fármaco se tiene que dividir en unas 3 tomas y dar máximo 2 gramos en el día. Si utilizáramos la dosis más baja de 30 miligramos por kilogramo de peso día, significaría que la dosis total en el día a utilizarse sería de 660 miligramos. 30 por 22 daría 660 miligramos. Pero como tiene que estar dividido en 3 tomas, en cada una de estas solo debería recibir 220 miligramos. Si utilizáramos la dosis más alta de 50 miligramos kilo día, una dosis diaria de 1.100 miligramos tendría que ser dividida en 3 tomas de 366.6 miligramos. Continuemos un poco más. Hasta aquí hemos dicho que para este niño de 22 kilos necesitaríamos dar una dosis de 220 miligramos de paracetamol cada 6 horas, siendo un total de 880 miligramos en el día. Una de las situaciones que ocurren en pediatría es que tenemos gran cantidad de formulaciones para la administración facilitada en los niños. No siempre utilizamos comprimidos. Y cuando tenemos este tipo de formas farmacéuticas líquidas por oral, sean jarabes o suspensiones o emulsiones, una de las cosas que es necesario calcular antes de efectuar la prescripción y que forma parte de la dosificación es la estimación del volumen necesario para administrar esas dosis. Para poder calcular el volumen, es necesario conocer en esta presentación del medicamento, está presentado aquí en un frasco de 60 mililitros, cuál es la concentración del principio activo en la forma farmacéutica. Aquí tenemos una presentación en frasco de 60 mililitros, una forma farmacéutica, imaginémonos, de jarabe, y la pregunta es, ¿qué cantidad del principio activo existe en este envase? Supongamos que nos dicen que este envase contiene 250 miligramos de paracetamol por cada 5 centímetros cúbicos. En este caso, ahora que ya conocemos la concentración del principio activo, ya podemos calcular el volumen necesario para administrar la dosis que habíamos estimado. Y esto se realiza con una simple regla de 3. Si en la forma farmacéutica
250 miligramos están en 5 mililitros, ¿cuántos mililitros necesito para administrar 220 miligramos? 220 por 5 dividido para 250 nos da 4.4 mililitros. Ahora bien, esto son la cantidad de mililitros que van a tener la dosis por cada toma. Hasta aquí tenemos el volumen que va a contener la dosis por cada toma. En estos 4.4 mililitros estarán esos 220 miligramos. Pero estos hay que administrarlos cada 6 horas. Por lo tanto, para poder saber qué volumen necesitamos para cubrir la dosis total diaria, tendríamos que multiplicar el primer volumen por 4. Y nos dice que tendríamos que administrar en todo el día 17.6 mililitros para que en este volumen estén esos 880 miligramos en el día. Así que ya conocemos ahora también el volumen con la dosis total diaria. Estos dos volúmenes van a servir para dos cosas distintas. El primer volumen va a ser utilizado para indicar al paciente, en este caso a la madre del niño, cuánto tiene que administrarle cada vez. Para poder saber la cantidad de envases que voy a necesitar prescribir, lo primero que también necesitaré para este cálculo es conocer la duración del tratamiento. Supongamos que la duración del tratamiento va a ser de 3 días. En este caso, multiplicaría el volumen diario que voy a utilizar por la duración del tratamiento y obtengo como resultado el volumen total para el tratamiento. Recapitulando, estos 4.4 mililitros contienen los 220 miligramos que tengo que administrar cada 6 horas. En el día, como lo voy a dar 4 veces al medicamento, necesitaré un total de 17.6 mililitros. Si el tratamiento va a durar 3 días, necesito un volumen total de 52.8 mililitros. Y aquí nos podemos dar cuenta que la cantidad del volumen para todo el tratamiento coincide prácticamente con el volumen que contiene este frasco. Por lo tanto, en este ejemplo, solamente necesito un frasco de 60 mililitros de paracetamol, el cual viene a una concentración de 250 miligramos por cada 5 mililitros para cubrir todo el tratamiento. Ahora sí, con toda esta información, después de haber realizado los cálculos de dosificación, ya puedo emitir la prescripción. En el expediente clínico, anotaría que se prescribe paracetamol 220 miligramos por vía oral cada 6 horas por 3 días. En la receta, anotaría para el farmacéutico que me despache paracetamol a una concentración de 250 miligramos por cada 5 mililitros en una forma farmacéutica de jarabe y en frascos de 60 mililitros y solamente un frasco de estos. Y en las indicaciones para el paciente, que es la segunda mitad que contiene la receta, le diría a la madre que administre al niño 4.4 mililitros del jarabe cada 6 horas por 3 días. ¿Cómo se emite la prescripción en el expediente? ¿Cómo se elabora la receta
y las indicaciones de esta lo hablamos en otro video diferente. Pero siempre recordando, no es exactamente igual la prescripción en el expediente que la emisión de la receta. En el expediente siempre fármaco, dosis, vía, intervalo y duración. La receta en el segmento que va para el farmacéutico, el fármaco, la concentración, la forma farmacéutica y el número de unidades a ser despachadas. Esto es, seguiremos practicando un poco más.